La búsqueda de vida inteligente en el universo lleva más de 60 años. Hemos construido radiotelescopios, hemos enviado sondas al espacio, hemos analizado miles de exoplanetas, hemos buscado señales y firmas tecnológicas para cualquier indicio de que no estamos solos en este vasto cosmos. Y no hemos encontrado nada. Silencio absoluto. Ni una sola detección confirmada, ni una señal verificada, ni siquiera una pista de que otra civilización tecnológica exista en cualquier lugar del universo observable. Y voy a decirte algo que la mayoría de los científicos se muestran reacios a decir públicamente, algo que va en contra de las narrativas optimistas que escuchas en documentales y artículos de divulgación científica. No es que aún no hayamos encontrado vida inteligente. Es que es imposible encontrarla. No porque el universo esté vacío, aunque podría estarlo, sino por limitaciones fundamentales impuestas por la física, por la biología, por la naturaleza de la inteligencia misma y por las estadísticas de las escalas temporales cósmicas. La verdad deprimente que emerge de décadas de investigación es que la humanidad podría ser la última civilización inteligente en el universo observable, quizá la última que existirá jamás. Y la probabilidad de que alguna vez encontremos otra especie tecnológica es esencialmente cero. Ahora, esa es una afirmación audaz y necesito respaldarla cuidadosamente porque va en contra de intuiciones profundamente arraigadas y suposiciones optimistas que han moldeado el pensamiento sobre la inteligencia extraterrestre desde la década de 1960. Así que déjame explicarte los argumentos de manera sistemática, comenzando con la ecuación más famosa en la búsqueda de inteligencia extraterrestre, la ecuación de Drake, y mostrando por qué cada término en esa ecuación es probablemente mucho más pequeño de lo que asumen los optimistas. ¿Por qué los filtros y obstáculos para la vida inteligente son mucho más severos de lo que la gente se da cuenta? ¿Y por qué, incluso si existen civilizaciones inteligentes en otros lugares, las probabilidades de detectarlas o comunicarse con ellas son mínimas? La ecuación de Drake, propuesta por Frank Drake en 1961, intenta estimar el número de civilizaciones detectables en nuestra galaxia, multiplicando varios factores: la tasa de formación de estrellas, la fracción de estrellas con planetas, el número de planetas por estrella en la zona habitable, la fracción de esos donde surge la vida, la fracción donde la vida se vuelve inteligente, la fracción donde la inteligencia desarrolla tecnología capaz de comunicación interestelar y la duración de tiempo que tales civilizaciones permanecen detectables. Cuando Drake escribió por primera vez esta ecuación, las suposiciones optimistas de la época llevaron a estimaciones de miles o incluso millones de civilizaciones comunicantes en la Vía Láctea, lo que generó una tremenda excitación sobre la posibilidad de detectar señales alienígenas y establecer contacto. Pero a medida que hemos aprendido más sobre cada término en la ecuación, a medida que hemos descubierto exoplanetas y estudiado el origen de la vida y comprendido mejor la biología evolutiva y la historia cósmica, las estimaciones han caído en picado. Cada término resulta ser mucho más restrictivo de lo que pensaban los primeros optimistas. Y cuando multiplicas todas estas pequeñas probabilidades juntas, obtienes números cercanos a 1 o menos, lo que significa que podríamos estar solos en la galaxia, o al menos tan raros que la detección es efectivamente imposible. Déjame repasar los términos uno por uno y explicar por qué cada uno es más problemático de lo que parece. Comencemos con la formación de estrellas y sistemas planetarios, los términos que parecían más favorables y que han sido confirmados por observaciones. Ahora sabemos que los planetas son comunes. La misión Kepler descubrió miles de exoplanetas y mostró que casi cada estrella tiene planetas, y muchas estrellas tienen planetas en la zona habitable donde el agua líquida podría existir en la superficie. Esto suena prometedor. Significa que hay miles de millones de mundos potencialmente habitables solo en nuestra galaxia.
Seguramente algunos de ellos deben haber desarrollado vida e inteligencia. Pero aquí está el primer problema. La zona habitable no es tan habitable como su nombre sugiere. Estar en la zona habitable, el rango de distancias de una estrella donde las temperaturas permiten agua líquida, es necesario, pero está lejos de ser suficiente para la vida. También necesitas la atmósfera correcta, la presión atmosférica correcta, los gases de efecto invernadero correctos en las proporciones correctas, protección contra la radiación a través de campos magnéticos y capas de ozono, tectónica de placas para reciclar carbono y mantener un clima estable durante el tiempo geológico, una luna grande para estabilizar la inclinación axial y prevenir variaciones climáticas caóticas, la excentricidad e inclinación orbital correctas, protección contra impactos de asteroides por gigantes gaseosos en órbitas exteriores, y docenas de otros factores que deben alinearse correctamente. La Tierra no está solo en la zona habitable. Es el producto de una secuencia extraordinariamente específica de eventos y condiciones que podría ser extremadamente rara. La Luna se formó a partir de un impacto gigante que tuvo exactamente el tamaño y ángulo correctos para crear un satélite grande sin destruir el planeta. Júpiter y Saturno están posicionados para desviar la mayoría de los cometas y asteroides lejos del sistema solar interior, mientras aún permiten algunos impactos que entregan agua y compuestos orgánicos. El campo magnético de la Tierra es generado por un núcleo de hierro líquido, mantenido caliente por la desintegración radiactiva y fuerzas de marea. Y este campo ha persistido durante miles de millones de años, protegiendo la atmósfera del viento solar. La atmósfera tiene la composición correcta gracias al desgasificado volcánico, la fotosíntesis y el desgaste químico, un equilibrio delicado que podría haberse desviado fácilmente. El agua cubre la mayor parte de la superficie, pero no toda, dejando tierra para ecosistemas complejos y, eventualmente, civilización tecnológica. La lista de requisitos continúa y continúa, y cuando calculas la probabilidad de que todos estos factores se alineen, el número se vuelve muy pequeño muy rápidamente. Peter Ward y Donald Brownlee argumentaron en su libro Rare Earth que mientras la vida microbiana simple podría ser común, la vida multicelular compleja, y especialmente la vida inteligente, requiere condiciones tan específicas que los planetas similares a la Tierra podrían ser extraordinariamente raros, quizá únicos en la galaxia o incluso en el universo observable. Y aunque no todos los científicos están de acuerdo con las versiones más extremas de la hipótesis de la Tierra rara, el punto básico está bien tomado. La habitabilidad está mucho más restringida que simplemente estar en la zona de temperatura correcta. Y la mayoría de los planetas en la zona habitable probablemente no son realmente habitables para la vida compleja. Así que el número efectivo de planetas habitables es mucho más pequeño de lo que sugiere el conteo bruto de planetas en zonas habitables. Quizás órdenes de magnitud más pequeño, quizás factores de millones o miles de millones más pequeño cuando se tienen en cuenta todos los requisitos. Esto reduce dramáticamente la estimación de la ecuación de Drake desde el principio, pero digamos que todavía hay millones de planetas verdaderamente habitables en la galaxia, planetas que cumplen todos los requisitos para la vida compleja. Seguramente la vida surgirá en al menos algunos de ellos. Bueno, aquí nos topamos con la segunda gran restricción, el origen de la vida. Tenemos exactamente un ejemplo de vida surgiendo en la Tierra y no entendemos cómo sucedió. No sabemos cuáles fueron las vías químicas específicas, qué condiciones ambientales se requirieron, cuál es la probabilidad del proceso, o si es inevitable dadas las condiciones correctas, o fantásticamente improbable. La vida apareció en la Tierra muy temprano,
dentro de los primeros cientos de millones de años, después de que el planeta se enfriara lo suficiente para tener agua líquida, lo que sugiere que quizás sea fácil. Quizás la vida surge rápidamente siempre que las condiciones sean correctas. Pero no podemos descartar la posibilidad de que fuimos extraordinariamente afortunados, que el origen de la vida es tan improbable que sucede solo una vez en miles de millones o billones de planetas, y la Tierra simplemente resultó ser ese único planeta afortunado. La química del origen de la vida es extremadamente complicada. Necesitas generar espontáneamente moléculas autorreplicantes, probablemente ARN o algo similar, a partir de compuestos orgánicos simples mediante reacciones químicas aleatorias. Pero el ARN es complejo. Requiere secuencias específicas de nucleótidos que puedan plegarse en estructuras con actividad catalítica. Y la probabilidad de ensamblar aleatoriamente incluso una molécula corta de ARN funcional es astronómicamente pequeña. Necesitas algún tipo de evolución química, algún proceso que concentre y organice moléculas y seleccione secuencias útiles, pero no sabemos qué es ese proceso, ni si es probable que ocurra naturalmente. Experimentos de laboratorio han mostrado que algunos de los bloques de construcción de la vida, aminoácidos y nucleótidos, pueden formarse bajo condiciones prebióticas. Pero pasar de bloques de construcción a sistemas autorreplicantes es un salto enorme que nunca hemos reproducido en el laboratorio a pesar de décadas de intentos. Así que es completamente posible que el origen de la vida sea un evento de 1 en 1 billón, que la mayoría de los planetas habitables permanezcan estériles para siempre, que la Tierra sea el único lugar en la galaxia o incluso en el universo observable donde la vida comenzó. Esto se llama el Gran Filtro, una barrera tan difícil de superar que explica por qué no vemos evidencia de alienígenas, y una posibilidad es que el filtro esté detrás de nosotros, que el origen de la vida sea el paso difícil, y una vez que tienes vida, todo lo demás sea relativamente fácil. Si eso es cierto, entonces, aunque hay miles de millones de planetas habitables, el número con vida podría ser 1 o un puñado o unas pocas docenas, y el número con vida inteligente podría ser efectivamente 0, excepto por nosotros. Simplemente no tenemos suficiente información para descartarlo. No podemos calcular la probabilidad del origen de la vida desde primeros principios. Y observar solo un ejemplo nos dice casi nada sobre la distribución subyacente de probabilidades. Pero seamos más optimistas y asumamos que la vida es razonablemente común, que surge en millones de planetas en la galaxia. Aún tenemos que pasar de vida microbiana simple a organismos multicelulares complejos, y luego de vida compleja a inteligencia. Y cada una de estas transiciones podría ser extremadamente improbable. En la Tierra, la vida permaneció microbiana durante más de 3.000 millones de años. Los organismos unicelulares dominaron desde hace unos 3.800 millones de años hasta hace unos 600 millones de años. E incluso entonces, la transición a vida multicelular compleja ocurrió en una explosión repentina llamada explosión cámbrica, que podría haber requerido condiciones muy específicas. La evolución de células eucariotas, células con núcleos y estructuras internas complejas, fue probablemente un evento único en la historia de la Tierra. Una fusión única entre diferentes tipos de bacterias, que creó un nuevo tipo de organismo con un potencial de complejidad vastly mayor. Este evento endosimbiótico, donde una bacteria engulló a otra y establecieron una relación simbiótica permanente en lugar de que una digiriera a la otra, podría ser tan improbable que sucede solo una vez en miles de millones de planetas con vida. Y sin células eucariotas, no puedes obtener organismos multicelulares complejos. Te quedas con bacterias y arqueas para siempre. Nick Lane ha argumentado que las limitaciones energéticas en las células procariotas, bacterias sin mitocondrias, hacen esencialmente imposible que evolucionen la complejidad necesaria para la multicelularidad.
que necesitas la fuente de energía concentrada, proporcionada por las mitocondrias, para alimentar células complejas con maquinaria proteica elaborada y redes de señalización. Si tiene razón, entonces la transición a eucariotas es otro gran filtro, otra barrera que la mayoría de los planetas con vida nunca superan. Y el número de mundos con organismos multicelulares complejos es vastly menor que el número con vida microbiana simple. E incluso entre planetas que desarrollan vida multicelular compleja, la inteligencia podría ser rara. La inteligencia no es inevitable, no es el objetivo de la evolución. Es solo una estrategia de supervivencia entre muchas. Y durante la mayor parte de la historia de la Tierra, no fue particularmente ventajosa. Las bacterias han sido mucho más exitosas que los humanos por la mayoría de las métricas. Han existido durante miles de millones de años. Ocupan cada hábitat en la Tierra. Su biomasa total excede la de todas las plantas y animales combinados, y casi con certeza sobrevivirán a los humanos por miles de millones de años. La inteligencia es energéticamente costosa. Los cerebros consumen enormes cantidades de energía en relación con la masa corporal. Y para la mayoría de los organismos en la mayoría de los entornos, los costos superan los beneficios. Es mejor ser simple y robusto que complejo y vulnerable. Mejor reproducirse rápidamente y en grandes números que invertir fuertemente en descendencia individual con cerebros grandes. Así que la inteligencia podría ser un accidente, un resultado evolutivo aleatorio que ocurrió en la Tierra debido a presiones de selección específicas en nuestro linaje, la complejidad social de los primates, los desafíos del uso de herramientas y el lenguaje, las ventajas de la cooperación y la cultura. Pero que podría no ocurrir en otros planetas incluso si tienen vida compleja. La Tierra ha tenido vida compleja durante 600 millones de años, y solo un linaje desarrolló inteligencia tecnológica. Solo una especie de entre millones o miles de millones que han existido aprendió a hacer herramientas y fuego y agricultura y eventualmente radiotelescopios. Esa es una tasa de éxito básicamente de 0, 1 en miles de millones. Y no hay razón para pensar que otros planetas lo harían mejor. La mayoría de la vida compleja nunca se vuelve inteligente. La inteligencia no es el resultado predeterminado. Es un accidente extremadamente raro que podría requerir condiciones y presiones de selección muy específicas que no existen en otros lugares. Así que cuando multiplicas todas estas probabilidades juntas, la fracción de planetas habitables por la fracción donde surge la vida, por la fracción donde la vida se vuelve compleja, por la fracción donde la vida compleja se vuelve inteligente, obtienes un número que podría fácilmente ser menor que 1 para toda la galaxia, lo que significa que podríamos ser la única especie inteligente en la Vía Láctea. Incluso si ese número es mayor que 1, incluso si hay un puñado o una docena de especies inteligentes en la galaxia, están dispersas a través de cientos de miles de millones de estrellas separadas por miles o decenas de miles de años luz, y la probabilidad de detectarse mutuamente es mínima por razones que explicaré. Pero primero, déjame abordar otra restricción que hace el problema aún peor, el problema de las escalas temporales. El hecho de que las civilizaciones inteligentes podrían existir en diferentes tiempos en lugar de simultáneamente y que la ventana de detectabilidad podría ser extremadamente breve. La galaxia tiene más de 13.000 millones de años. El Sol y la Tierra solo tienen 4.600 millones de años, lo que significa que la galaxia existió durante más de 8.000 millones de años antes de que se formara nuestro sistema solar. Y las estrellas han estado formándose durante todo ese tiempo, creando planetas, alguna fracción de los cuales podría ser habitable, alguna fracción de los cuales podría desarrollar vida e inteligencia. Así
que podrías haber tenido civilizaciones inteligentes surgiendo hace 5.000 millones de años o 8.000 millones de años o en cualquier momento en la larga historia de la galaxia. Y esas civilizaciones podrían haber durado unos pocos miles de años o unos pocos millones de años, o podrían haberse extinguido o trascendido o desaparecido de maneras que no podemos entender. El punto es que, incluso si la vida inteligente no es increíblemente rara, incluso si ha habido miles o millones de especies inteligentes en la historia de la galaxia, podrían nunca superponerse en el tiempo. Podrían surgir y desaparecer antes de que otras especies se desarrollen. Naves pasando en la noche cósmica, nunca conscientes de la existencia de la otra. Y esto es en realidad bastante probable, porque la ventana durante la cual una civilización es detectable podría ser extremadamente corta. Hemos sido capaces de comunicación por radio solo durante unos 100 años. Hemos estado transmitiendo señales al espacio involuntariamente a través de radio, TV y radar solo durante un siglo. Y esas señales se están volviendo más débiles a medida que cambiamos a fibra óptica y comunicaciones digitales y transmisiones dirigidas que no se filtran tanto al espacio. Así que la era de las transmisiones de radio fuertes podría durar solo unos pocos siglos antes de que las civilizaciones se extingan o avancen a tecnologías que no producen firmas detectables. Y durante esa ventana de unos pocos siglos, solo eres detectable hasta unos 100 años luz, la distancia que tus señales han viajado, que es una fracción diminuta de la galaxia, quizás 1/10.000 del volumen galáctico. Así que en cualquier momento dado, solo eres visible para una diminuta burbuja de espacio a tu alrededor. Y a menos que otra civilización esté dentro de esa burbuja al mismo tiempo, mirando en tu dirección con equipo sensible, nunca te detectarán. Y lo mismo se aplica a ellas. Si hay otra civilización a 1.000 años luz de distancia, solo podemos detectarlas si estuvieron transmitiendo durante la breve ventana cuando sus señales nos están llegando ahora, lo que podría haber sido hace 1.000 años para ellas, y podrían haber quedado en silencio o extinguido mucho antes de que sus señales nos alcancen. Así que incluso si la galaxia ha tenido muchas civilizaciones inteligentes a lo largo de su historia, la probabilidad de que dos de ellas existan en la misma era y lo suficientemente cerca para detectarse es muy pequeña. Tienes que alinearte no solo en el espacio, sino en el tiempo, y la ventana temporal es tan breve en comparación con las escalas temporales cósmicas que la mayoría de las civilizaciones nunca se superponen. Esto es otro factor que reduce el número efectivo de civilizaciones detectables potencialmente por órdenes de magnitud, y cuando lo incluyes en los cálculos de la ecuación de Drake, obtienes números que se acercan a cero. Ahora, déjame explicar por qué, incluso si estamos equivocados sobre todo esto, incluso si la vida inteligente es mucho más común de lo que es sugerido, la detección sigue siendo efectivamente imposible por varias razones adicionales relacionadas con la física de la comunicación interestelar y la naturaleza de la inteligencia misma. Primero, está el enorme requisito energético para señales detectables a distancias interestelares. Las ondas de radio se expanden a medida que viajan. Su intensidad disminuye con el cuadrado de la distancia. Así que una señal fácilmente detectable a 1 año luz es 1.000 veces más débil a 10 años luz y 1.000.000 de veces más débil a 1.000 años luz. Para enviar una señal lo suficientemente fuerte como para ser detectada a través de miles de años luz,